Muy buenas tardes, traigo una narrativa sobre gárgolas. Tenemos un suscriptor, el cual es originario de Candelas, Coahuila. Candela, Coahuila. Es una población pequeña y comenta él que su abuelo tiene un rancho con rumbo a la sierra. Son 3 horas para llegar de Candela al rancho. Pero él desde pequeño, en el tiempo libre, iba con su abuelo a ayudarle en el manejo de vacas, cabras o chivas, que es lo mismo, puerquitos. Aparte el abuelo lo enseñó a trabajar. Tiene nogales, granados. El granado pues tiene su temporada de cosecha. Durazno, chabacán, membrillo y posiblemente algún otro árbol más. Tenía unas huertas grandes el señor por allá. Aparte tenía vacas. Comenta que cuando él estaba pequeño por ahí llegaban algunas familias de indígenas y por ahí vivían con su abuelo y trabajaban. Él los auxiliaba con despensa y aparte un sueldito. Y en una ocasión ya no fue nadie. Se fueron a otro lugar a emigrar y por fin llegó un señor que venía de Oaxaca. A él le decían el indio por apodo. Traía un caballo, un rifle 22, calibre 22 y una perra muy brava. Y empezó a trabajar el hombre aquel y ahí se quedaba en la casa. Al hombre le gustaba mucho la cacería, se iba todas las tardes, bueno, la mayoría de las tardes traía un conejo, unas palomas, a veces gallinas silvestres y de ahí aparte él comía. Entonces le reportó al abuelo que había visto lobos, de lo cual dice mi suscriptor que nunca los llegó a ver. Había visto puma, eventualmente oso y lince, él los llegó a ver también. Era creíble porque ellos sí sabían de la existencia de esos animales. Está muy cerca de Monterrey, entonces el oso sí llega a andar por aquellos rumbos. Sí ha llegado aquí a la región, que aquí no es tierra de osos, porque allá no. Resulta que en una ocasión el abuelo quiso poner unas gallinas en cría en aquel lugar. Él y uno de sus hijos hicieron un gallinero grande a 2 metros de la casa y llevaron bastantes gallinas, aproximadamente unas 200. Entonces aquel hombre se entretenía todos los días, había que darle de comer a las vacas, a los animales pequeños y a las gallinas, aparte regar los árboles. Vuelvo a repetirte, tenía variedad de árboles. De las gallinas, pues él estaba autorizado a comer el huevo que quisiera. El abuelo ya no iba todos los días, pero las veces que iba recolectaba huevo y traía a la ciudad para vender y de vez en cuando se comían una gallinita en caldo, o sea, se aprovechaba todo. Pero pasó un tiempo, el abuelo también tenía un burro grande de la raza Kentucky. Son burros del tamaño de un caballo, es una especie gigante, se puede decir. Era muy mansito y en una ocasión que fue el abuelo ya no lo vio. Dijo, oye, el burro, no sé, dijo, tiene 2 días que no viene, mañana lo voy a ir a buscar. Y le dijo que había sido un puma el que lo había matado y se lo había comido. Entonces pues ya, así quedó. Después empezó a reportar que le estaban faltando gallinas. Para las gallinas hay mucha explicación. Puede llegar el tejón, puede llegar el mapache, el zorrillo, un lince. Son muchos depredadores que si pueden meterse al gallinero, acaban con ellos. La zarigüeya o tlacuache es especialista también, pero ellos habían arreglado muy bien el corral de modo que no se les pudieran meter. Sin embargo, algo abría la puerta, algo con manos. Quiero decirte que la gárgola tiene sus 2 piernas, sus 2 manos, sus brazos y sus 2 alas. Son independientes las alas, o sea, en total son 6 articulaciones las que tiene. Él empezó a reportarles que había un animal que llegaba y que se estaba comiendo las gallinas. Entonces después dijo, no, dijo, ¿sabes qué? Mentí, son 2, siempre vienen en pareja, nada más que uno a veces se queda afuera y uno adentro. Yo nada más había visto uno. Comenta que en una ocasión que él salió decidido porque él tenía miedo. Allá todo es brujas y diablo. Entonces cuando se trata de eso, como son animales que no están catalogados, piensan que es un diablo, que es una bruja y empieza el problema, ¿sí? Entonces le comenta que salió en una ocasión y aquellos seres rápido se subieron a uno de los árboles, pero una rama se quebró con el peso de ellos, de uno, y cayó hasta abajo con todo y rama. Ellos lo voltearon a ver muy feo a él y se fueron volando. ¿Cuál es el punto? Los nogales son ramas muy resistentes, pero cuando sobrepasas la capacidad de la rama, sí se puede romper. Supuestamente en una rama gruesa, dice él que aquellos animales se los vio bien, a pesar que era en la noche. Una persona que está acostumbrada al monte y a la oscuridad ve muy bien las cosas, que tenía el cuerpo como si fuera de un felino, nada más la cabeza así como de murciélago y las alas como de murciélago, y que vuelan muy distinto a las aves, que vuelan más bien como murciélago, aproximadamente entre 6 y 7 metros de altura. ¿Por qué no vuelan más alto? Para no ser visibles, para que la gente no los vea. Ese es el motivo por el cual ellos se esconden, ¿sí? Intentan pasar desapercibidas, pero ese es el motivo, única y exclusivamente ese. Dice él que aquel hombre tenía miedo cada vez que hablaba de ellas. Él le dijo, oye, pues dispárales. No, dijo, si es el diablo me va a aparecer todas las noches. No, dijo, no es diablo, dispárale. Y en una ocasión sí les disparó. A una de ellas le pegó en un ala, pero no dejó rastros de sangre y él estaba asustado. Le dijo, mira, si las alas son membranosas como la gente platica, entonces ni siquiera le volaste plumas porque no tiene. Sí
sí, únicamente perforaste piel y por lógica no hay sangre. Le tiene que haber dolido, pero no hay sangre. Como a las 2 semanas llegaron de nuevo, pero en cuanto lo vieron que tiró unos buenos plomazos, ya no se arrimaron, se retiraron un poco. El abuelo tomó la decisión ahí de llevarse todas las gallinas para el pueblo. Allá ya habían hecho un gallinero en la casa de él. Entonces en ese momento se quitó todo lo que eran avistamientos de gárgola. Llega el momento que llega por ahí un hombre, lo trajo el abuelo para que le marcara unos pozos de agua. Como es tierra árida, hay temporadas que no encuentras agua, ni para tu uso. Ellos tenían una noria, pero a veces que es insuficiente. Entonces él requería que hubiera mínimo 2 pozos más, no noria, pozos. Entonces aquel hombre le marcó 2 pozos y el hombre le apodaban el indio. Estuvo platicando con él, comentándole de los avistamientos que había tenido de gárgola, cómo eran, qué hacían, cómo actuaban. El geólogo lo veía muy atentamente, nunca se rió, nunca lo tomó a loco, siendo que los demás decían que a lo mejor fumaba algún tipo de enervante y por eso veía visiones. El hombre aquel ni siquiera tomaba alcohol. Entonces de ahí le dijo que en los ejidos y poblados donde habían dado por aquellos rumbos, muchas personas comentaban que había aves que bajaban de la sierra en la noche y comían gallinas, incluso perros chicos, grandes no, pero al ganado no lo atacaban, a las vacas no, ni a los becerros. Es comprensible, las vacas de monte son exageradamente feroces. O sea, si ve que un animal se le abraza al becerro, la vaca lo va a atacar. Entonces la gárgola, posiblemente para no salir dañada de las alas, evita ese tipo de animales. Ahora vámonos con las cabras. La mayoría de la gente que tiene cabras o chivas, que es lo mismo, desde que están pequeñitos los perros, meten perros al corral, ordeñan la chiva y ahí mismo beben y ahí mismo comen. Entonces agarran mucha confianza y mucho cariño con aquellos animales, y cuando llega cualquier depredador, el primero que ataca es el perro. Por eso es que las cabras no atacan. ¿Se pueden llevar perros? Sí. ¿Cuál es la forma? Los agarran del cuero del lomo y los abrazan de abajo, o sea, los agarran atrás de las orejas del cuello y los agarran de la panza. Eso es cuando la gárgola va volando, aprovecha el vuelo y se lo levanta. Cuando llega a cierta altura lo deja caer, y eso lo repite en 2 o 3 ocasiones hasta que el animal ya no se puede defender y ya se lo lleva tranquilamente para devorarlo en las cuevas. Aquí hay una cosa que te quiero aclarar. Yo he visto videos donde dicen que una gárgola, que entraron a una cueva y vieron una gárgola y estaba muy ofensiva. Es lógico, la estás acorralando, estás entrando en su territorio, por eso es que te ataca. Si tú te metes a una cueva y en esa cueva hay jabalí, se metió un jabalí a descansar o a comer algo, a buscar larvas o alguna cosa, y te metes, el jabalí te va a atacar. Un puma, un oso va a hacer lo mismo. Ahora, hay historias de gárgolas que persiguen a la gente. Aquí te va mi teoría por pláticas que hemos tenido con personas que las han visto. Cuando ellas tienen crías pequeñas, las enseñan a volar, pero como que son un poco débiles y no tienen la misma resistencia para volar mucho, o sea, se cansan. Entonces se paran por ahí para que sus crías descansen, que agarren fuerza. Esto posiblemente les tome unos días, unos 12, 15 días, no sé, hasta que aquellos agarran a lo mejor un mes. Pero en ese tiempo, si te toca la casualidad de pasar por aquel lugar, la gárgola te va a seguir buscando que te alejes. No hay otra razón, porque no te ataca, pero se hace presente hasta que te retiras de aquel lugar. Pero es porque está protegiendo las crías. Si por alguna razón te acercas demasiado, posiblemente sí recibas un ataque. Sí, pero evítalo siempre que te siga. Toma en cuenta eso, que muy probablemente tenga las crías por ahí, 1 o 2, no sé, dependiendo. No son muy abundantes, como que tienen poca procreación. O sea, por esa razón no es que se dejan ver demasiado. Que sí hay muchas, hay muchas, pero no están exageradas. Por decir, aquí es tierra donde hay puma, donde hay jabalí, y no los ves todos los días. Andas en su hábitat y no los ves, y eso no quiere decir que no exista. Hay lince y vas a donde ellos, personas los han visto cerca de las aguas del río, de aquí y de allá, no los encuentras. Vuelvo a repetirte, y son mentirosos. No, sí hay, sí viven. Han visto pantera y llegas a ir a buscarla y no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque te contaron mentiras. No es eso. Lo que pasa es que los animales evitan en lo posible convivir con el hombre, olfatean, te sienten y se retiran. Aunque anden por ahí, se retiran. La única forma que un lince o un puma te van a atacar es porque anden las crías ahí. La hembra te va a atacar definitivamente. Si andan las crías cerquita, te va a atacar. En cuanto te retires de aquel lugar donde están las crías, ya no. Ya va y los cambia de lugar. Vuelves a pasar otro día y ya no la encuentras, porque ya los movió de lugar. Ya no es seguro para ella. Son hembras para tener sus crías. Ya no. Entonces, aquí lo que te recomiendo, si llegas a ver alguna gárgola que te atacó, que te siguió, aléjate un poquito de aquel lugar. Otra noche puedes andar ahí y ya no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ella ya no va a andar con sus crías en ese lugar. Vio que corren peligro, lo retira para otro lado. Así de sencillo. Normalmente no atacan. Las que hay por aquí no. Las que están en la sierra, donde hay pino, sí, porque ya les falta más alimento. Para ellas batallan mucho más para conseguir alimento y son más grandes y más agresivas. Allá sí corres un poquito más de peligro. Pero tanto así que digas que una gárgola se comió 20 gentes
gentes, porque podría ser mi narrativa decirte que una gárgola llegó a la ciudad y se comió 20 gentes y de a 100. Oye, ¿y los recortes del periódico? ¿Dónde están? ¿Dónde están las noticias? Preséntamelas y te la creo. No hay. De hecho, si algún periódico publica algo de la gárgola, hay mucha obstrucción en ese aspecto. Los eliminan. Sí ha habido reportes, pero otro día ya no aparece la noticia. Inclusive del chupacabras han hecho noticias de que mató 10 cabras o chivas. Aquí mismo en la región, el periódico radiza que llegó el chupacabras y les chupó la sangre a 8 o 10 cabras. Lo más seguro es que sean las mismas gárgolas las que estén haciendo eso. Hay ocasiones, por lo que hemos sabido, hay ocasiones que si es un animal un poquito grande, únicamente beben la sangre porque andan débiles. Entonces hay temporaditas que como les agarra una fiebre, algo así, y es la manera ellas de curarse y de agarrar otra vez energías, porque ellos no tienen energías como para llevarse una cabra grande, un becerro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las muerden, les succionan la sangre por completo y hasta que ellas se sienten satisfechas. Muchas veces se ha dicho que ni siquiera se van, por ahí se esconden hasta que recuperan fuerzas porque no tienen fuerzas para volar, por eso atacan y se esconden por ahí cerca, posiblemente no dentro de la propiedad, se escapan y por ahí buscan algún lugar donde guarecerse, un lugar que no esté muy accesible o que esté cubierto de maleza, ahí se meten hasta un día más o dos y ya les volvió aquello y ya se recuperaron, es cuando se van. Saludos a todos.